Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia de Física 1 correspondiente al tema 1. Específicamente hoy vamos a ver la parte de centro de masa. Les recuerdo a los estudiantes de la asignatura que el 31/10 del 2021 vence la fecha para entregar la tarea evaluada número 1 correspondiente a la parte de sistemas de medidas y vectores. Esta semana colocaré la tarea evaluada número 2 y una actividad práctica número 2. La única tarea que deben entregar es las que son nominadas o nombradas tareas evaluadas. Son las que van a mandar por SAI. Las otras actividades son para que practiquen en la solución de los ejercicios, la resolución de los problemas, y si tienen alguna duda, la manifiesten a través del foro o a través del WhatsApp del 0414-511-2518. Bueno, hoy vamos a ver centro de masa, la teoría, que es bastante corta, y algunos ejercicios. Si nos alcanzan en la primera sesión, los veremos todos en la primera sesión. Voy a colocar la presentación para comenzar de una vez la videoconferencia. Buenos días a la señorita Yogisen Márquez. Buenos días, profe. Soy... Es un varón. Disculpe. No se preocupe. Está bien. Disculpe la confusión. Bueno, vamos a comenzar entonces la presentación. Es bastante sencilla la presentación y la teoría es bastante sencilla. Prácticamente es una sola ecuación para manejar centro de masa. Ok. Fíjese. En resumidas cuentas, ¿qué es el centro de masa? Usted conoce que cuando usted tiene varios valores, usted puede sacar un promedio. Suma los valores y lo divide entre la cantidad total de los valores. Eso le da un promedio de algo que quiera usted saber. Promedio de masa, promedio de altura, promedio de peso, etc. El centro de masa es algo similar. El centro de masa no es un promedio, pero es una equivalencia entre todas las masas, ¿correcto? Y la posición de las masas en el espacio. Eso es lo que se llama centro de masa del sistema, ¿correcto? Entonces, como la gráfica muestra acá, usted tiene acá un sistema conformado por dos objetos o dos masas. El centro de masa en esta parte está colocada en este punto. Si usted observa la figura, no está en el medio. ¿Por qué? ¿Por qué no está en el medio el centro de masa? Porque el centro de masa tiende a colocarse más cerca de la masa mayor, de la masa que tiene más peso. Entonces, es un promedio asociado a las masas del sistema, pero siempre ubicado hacia las masas o los objetos que tienen mayor masa. Si usted tiene 3 objetos o 4 objetos, vamos a ponerlo más fácil. 3 objetos, uno de 10, uno de 20, uno de 50, el centro de masa estará más cercano de la masa que tiene 50 kilogramos, ¿verdad? Entonces, es una posición de toda la masa del sistema. Se ubica en algún lugar en la línea que une las partículas, en este caso 2 partículas, y está más cerca de la partícula que tiene la masa más grande. ¿Cómo esto se asocia a la realidad? Los aviones, cuando despegan, el que ha volado en un avión, ha salido de viaje y ha tenido la suerte de viajar en un avión, al despegar el avión, los primeros 30 segundos del despegue del avión, se siente que el avión tiene un poco más, tiene una pequeña turbulencia. Esa turbulencia es causada precisamente por el choque con el aire
y que el avión en ese momento está calculando el centro de masa de toda la estructura, de todos los pasajeros, de todo lo que va dentro del avión con respecto a la masa mayor, que es la Tierra. Eso es lo que pasa en ese momento. Nosotros tenemos un centro de masa. ¿Dónde está ubicado el centro de masa de nosotros? En la naturaleza, nuestro centro de masa está ubicado en el oído interno. El oído interno es el que controla el centro de masa de los cuerpos, de los organismos, de las personas. Las personas que sufren de la enfermedad laberintitis no tienen el centro de masa. Lo perdieron porque tuvieron una desafección en el oído interno. Entonces, esas personas les cuesta mucho, se marean mucho cuando suben a los elevadores, ¿verdad? No pueden mantener el equilibrio. Se hace difícil el equilibrio en situaciones como eso, cuando van en escaleras mecánicas, cuando van en los ascensores, etc. Entonces, el centro de masa representa ese promedio asociado a la masa de todo el sistema o la masa del sistema que esté calculando. Por lo tanto, y está dirigido y está ubicado hacia el objeto que tiene la mayor cantidad de masa. Entre dos objetos de 10 y 20 kilogramos, el centro de masa está ubicado más cerca de la masa de 20 kilogramos. ¿Ok? Eso es lo que es el centro de masa. Por supuesto, si tenemos un sistema de objetos donde está compuesto por masas, la ecuación del centro de masa será la masa 1 del primer objeto por la posición de ese objeto en el sistema cartesiano XY más la masa 2 por la posición de ese objeto en el sistema cartesiano dividido entre la sumatoria de las masas. Esa es la ecuación de centro de masa. Cuando usted le pidan calcular el centro de masa de un sistema que esté compuesto por dos objetos, el centro de masa sería igual a la masa del primer objeto por la posición del primer objeto más la masa del segundo objeto por la posición del segundo objeto dividido entre la suma de las masas. Para un sistema donde existen más masas y más objetos, la ecuación general será la sumatoria del producto de cada una de las masas por las posiciones de cada una de esas masas dividida entre la sumatoria de todas las masas. ¿Ok? Suponga que usted tiene una masa de 20 kilogramos a 10 metros y una masa de 10 kilogramos a 20 metros. Sería entonces 20 por 10 más 10 por 20 dividido entre 10 más 20, que sería 30. Esa ecuación le va el centro de masa para dos masas. Si tiene más de una masa, sería la sumatoria del producto de las M sub I por X sub I dividido entre la sumatoria total de las masas. Eso es si tuviéramos en el eje X. Si tuviéramos en el eje Y, sería la misma ecuación, solo que ahora la posición va a ser en el eje Y. En el eje Z, la misma ecuación, la misma masa, pero ubicada en las posiciones en el eje Z, en un plano cartesiano de 3 dimensiones. Entonces, el centro de masa de un sistema conformado por partículas que están en un sistema de 3 dimensiones será calcular el centro de masa para X, el centro de masa para Y y el centro de masa para Z. Cada una tiene una posición dependiendo del eje del sistema cartesiano donde esté colocado la masa del sistema. Entonces, como ven, la ecuación es bastante sencilla. ¿Cómo se aplica eso en la realidad? Ya dimos dos ejemplos. En ingeniería civil o en construcción, eso es muy importante porque uno calcula lo que se denomina centroides en los edificios.
El centroide es el centro total de todas las áreas o masas del edificio. Eso es lo que evita también cuando usted diseña un edificio, que el edificio se caiga, ¿verdad? Si el centro de masa no está bien calculado en el edificio o el centroide de toda la estructura, de acuerdo a la figura geométrica de toda la estructura, va a tener un problema de equilibrio en el edificio. Aparte de todos los cálculos que tiene que hacer también con respecto a la estructura, vigas, columnas, etcétera, etcétera, y la fuerza que esté soportando cada una de las partes del edificio. Ok, entonces la ecuación resumen sería la sumatoria del producto de las posiciones de cada una de las masas multiplicada por la masa dividido entre la suma de todas las masas. Esa es la ecuación de centro de masa. Me parece que está bastante claro. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, entendí perfectamente. Ok, sigamos entonces. Fíjese, ahí tenemos una gráfica de una llave de tuerca. Dependiendo de la posición que tiene esa llave, como dijimos anterior, la llave tendrá ubicado ese centro de masa. Entonces, el centro de masa de cualquier objeto simétrico se encuentra sobre el eje de simetría y sobre cualquier plano de simetría. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo voy a calcular el centro de masa de una figura cuadrada o rectangular, el centro de masa, por la misma simetría de la figura, estará colocada en el centro mismo de la figura. Si usted tiene 4 figuras o 4 objetos que tienen el mismo tamaño, el centro de masa estará asociado exactamente en el medio de la posición de todas las 4 figuras que tienen el mismo tamaño. Eso concuerda con lo que dijimos anteriormente. Si uno de esos objetos tuviera más masa que la otra, el centro de masa se dirigirá hacia esa masa que sea mayor. ¿Correcto? Entonces, como vemos en la figura, el centro de masa se ubica en el eje central de la figura. ¿Pero dónde? Hacia la parte donde tiene más peso la figura. ¿Dónde tiene más peso la figura en esta llave de tuerca? En la parte donde es más gruesa. Aquí hay más volumen y masa que en la parte esta que está aquí atrás, pero está ubicada sobre la línea simétrica de la figura. De eso se trata. Y si la figura está en esta posición, tiende a inclinarse, estará ubicada en este punto también, en la parte simétrica donde se encuentre la figura. De eso se trata la definición del centro de masa. Los centros de masa están asociados a todas las figuras y como los objetos se mueven, el centro de masa también se mueve. Si usted tiene 4 objetos y los 4 objetos se están moviendo por efecto de alguna fuerza, el centro de masa se irá moviendo con los 4 objetos. El mismo ejemplo del avión. El avión se mueve y a medida que el avión se mueve, la computadora del avión en fracciones de segundo está calculando el centro de masa del avión a medida que se va moviendo con respecto a la Tierra. Cuando el cálculo se hace un poco difícil por las turbulencias, él comienza la computadora a mover, a calcularlo para que el avión sea estable. Entonces, los centros de masa también se mueven, porque los objetos también se mueven. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad del centro de masa? Es una ecuación similar. Si para calcular la posición lo multiplico la masa por la posición, para calcular la velocidad voy a multiplicar la masa por la velocidad. ¿Y cómo sería la ecuación de velocidad del centro de masa? La masa de cada objeto por la velocidad que lleva cada objeto, más la masa del otro objeto por la velocidad que lleva el otro objeto, y así sucesivamente. Entonces también será igual. Será una sumatoria de las masas y por las velocidades y de cada objeto dividido
entre la sumatoria de las masas. ¿Y dónde se mueve? Se mueve igual en los tres ejes X, Y y Z. Recuerden, el avión se mueve en un sistema cartesiano de tres ejes X, Y y Z. No se mueve en una sola dirección. Se está moviendo en las tres direcciones al mismo tiempo. Entonces el centro de masa o la velocidad del centro de masa se mueve igual que la posición del centro de masa. Ok. Hay una ecuación asociada al centro de masa con velocidad o a la masa con velocidad, que es momentum. El momentum es una propiedad asociada a la masa por la velocidad. Cuando usted calcula masa por velocidad, lo que está obteniendo es momentum. Eso es una propiedad muy importante para el movimiento de los objetos. Quiere decir que la masa por la velocidad del centro de masa me va a dar el momentum de todo el sistema de objetos o de masas que estoy calculando. Ese es el momentum de todo el sistema de masa asociada a la velocidad de cada una de las masas multiplicada por sus masas. Entonces, resumiendo las ecuaciones, la posición del centro de masa es masa por la posición entre la sumatoria de todas las masas. La velocidad del centro de masa es masa por las velocidades de cada una de las masas dividida entre la sumatoria de todas las masas. Y el momentum del sistema va a ser igual a la masa por la velocidad del centro de masa. Esta masa será la masa total del sistema. Eso es lo que me define el momentum lineal del sistema. En física, para este nivel, nosotros no vemos las ecuaciones de momentum. Eso lo vemos para la parte de construcción civil, que calculamos momentum. Pero a este nivel, nosotros no vemos esas ecuaciones y esas operaciones. Las fuerzas, si los objetos se mueven por acción de una fuerza. Quiere decir que también el centro de masa tiene asociado esa fuerza. Entonces, la sumatoria total que corresponde a las fuerzas externas más las fuerzas internas me van a dar la masa por la aceleración del centro de masa. Quiere decir que yo también puedo calcular la aceleración del centro de masa. Al igual que la otra ecuación de velocidad y la ecuación de posición, la aceleración del centro de masa va a ser igual a la masa por la aceleración de cada una de las masas divididas entre la sumatoria total de las masas. ¿Correcto? Si calculo la aceleración del centro de masa, puedo calcular también la fuerza total que actúa sobre el centro de masa, que va a ser las fuerzas internas más las fuerzas externas. Y eso, la fuerza del centro de masa será nada más que la masa total por la aceleración del centro de masa. Cuando las fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o un conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Y sobre ella actuará una fuerza neta igual a la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Por supuesto, las únicas fuerzas que actúan sobre el sistema para originar movimiento son las fuerzas externas. Para usted mover una silla, cambiarla de posición, usted tiene que aplicarle una fuerza externa. Que la silla ejerza una fuerza de reacción a la fuerza externa, eso es otra cosa. Pero la fuerza que mueve el sistema es la fuerza externa. Y si yo tengo un centro de masa de un sistema y a ese centro de masa le aplico yo una fuerza, eso me va a generar una fuerza sobre el centro de masa
del sistema. Y esa fuerza sobre el sistema me va a generar una aceleración del centro de masa. Porque la aceleración del centro de masa, ¿verdad? O la aceleración de cualquier objeto, hablando en términos sencillos, es ocasionada por la fuerza. Entonces, tenemos tres ecuaciones asociadas a posición, a velocidad y aceleración. Dependiendo de lo que vaya a calcular, la masa irá multiplicada por la posición, irá multiplicada por la velocidad o irá multiplicada por la aceleración. Y todas estarán dividiendo entre la sumatoria total de las masas. Es la misma ecuación para las tres, solo que cambia posición, velocidad o aceleración. Si quiero calcular la fuerza externa total que actúa sobre el centro de masa, debo calcular la aceleración del centro de masa y multiplicarla por la masa total. Si quiero calcular la velocidad total del centro de masa, debo hacer lo mismo de las masas por la velocidad entre la masa total. Y si quiero calcular la posición del centro de masa, la posición de cada una de las masas multiplicada por la masa es dividida entre la masa total. ¿Cuántos elementos? Infinitos elementos puede tener usted en el centro de masa, en la velocidad y en la aceleración del centro de masa. ¿Ok? Como ven, son tres ecuaciones sencillas para calcular todo lo relacionado con el centro de masa. Eso es la presentación de hoy, asociada a centro de masa. Esa es la teoría. No hay más que inventar. Esa es toda la teoría del centro de masa. Preguntas. ¿Alguna pregunta, Yogisen? No, profe. ¿Está claro, verdad? Sí, está Está fácil. sencillo. Ok. Vamos a ver la otra presentación con los ejercicios para que vean lo sencillo de los ejercicios. Esta parte va para la tarea evaluada número 2. Correcto. Les recuerdo a todos. La tarea evaluada número 1 vence el 30 a las 12, a las 11:55. No he recibido ninguna tarea todavía. No dejen eso para último momento. Tienen bastante tiempo para resolver los ejercicios. La otra tiene fecha para el 6 de noviembre. Esta semana, acabado esta presentación, voy a colocar ya, después de los ejercicios, la actividad práctica número 2 y la tarea evaluada número 2 para que ustedes puedan tener nota del primer tema, que es 30%. Sobre 30% voy a evaluar las dos tareas. La primera vale 10 y la segunda vale 20%. Ok. Voy a cerrar aquí esta presentación y voy a buscar la presentación de los ejercicios. Ok, aquí tenemos, bienvenido Ryan Jiménez. La presentación para los ejercicios. Ok, primer ejercicio. Tengo un sistema que está compuesto por tres partículas. Dentro de esta lámina está la colocación de cada una de las partículas. La primera partícula está en el eje X en la posición 1. La segunda partícula en el eje X en la posición 2 y la tercera partícula está en el eje Y a 2. Desde el punto de vista del plano cartesiano, las coordenadas para la primera es 0, 1, o mejor dicho, 1, 0, la segunda 2, 0 y la tercera 0,2. Esas son las posiciones. La masa 1 y la masa 2 pesan 1 kilogramo. La masa 3 pesa 2 kilogramos. ¿Correcto? Voy a calcular la posición del centro de masa de las tres
partícula. ¿Hacia dónde estará ubicado el centro de masa? Hacia la partícula que tiene mayor masa. Debería estar ubicado más cerca de la masa 2, que tiene 2 kilogramos. Esa es la teoría. Entonces, aplico la ecuación del centro de masa. Masa 1 por X1 más masa 2 por X2 más masa 3 por X3. Masa dividido entre masa 1 más masa 2 más masa 3. Esa es la posición en X. ¿Ok? ¿Cuánto vale la masa 1? 1 kilogramo. ¿En dónde está ubicado? A 1 metro. Masa 2 vale 1 kilogramo y está ubicado a 2 metros. Masa 3 vale 2 kilogramos y está ubicado a 0, porque masa 3 no tiene posición en el eje X. Resuelvo 1 por 1 más 1 por 2 dividido entre 4. 1 más 1, 2 más 2, 4. 3 kilogramos entre 4 kilogramos, 3 kilogramos por metro entre 4 kilogramos me va a dar 0.75 metros. Quiere decir que en el eje X el centro de masa estará a 0.75 metros. En esta posición, aquí, en 0.75. Voy a calcular ahora la posición del centro de masa en Y. ¿Qué es lo que estoy tratando de buscar? Las coordenadas en el plano cartesiano de la ubicación del centro de masa, tanto para X como para Y, para poder dibujar dónde estaría el centro de masa o cuáles serían las coordenadas de ese centro de masa. Para Y aplico la misma ecuación. M1 por la posición de Y de 1, M2 por la posición de Y2 de 2 y M3 por la posición Y3, ¿verdad? Todo entre la sumatoria de cada una de las masas. M1 no tiene coordenadas en Y. M2 tampoco tiene coordenadas en Y porque ambas están en X. La única que tiene coordenadas en Y es la tercera masa. Sería 2 por 2, 4. Dividido entre la suma de las masas, que es 4, eso me da 1 metro. Entonces, las tres masas están en el eje Y a 1 metro. ¿Y dónde va a estar la coordenada del centro de masa? Va a estar en este punto, a 0.75 en X y a 1 en Y. Y así acabo de resolver el centro de masa para este sistema de 3 partículas. Así de sencillo se calcula el centro de masa. Usted debe calcular un centro de masa para X, un centro de masa para Y. Si tiene dos valores en X y Y. Si tiene 3 valores, tendrá que calcular también un centro de masa para Z. Pero en este ejercicio solamente teníamos posiciones en X y Y. Por lo tanto, calculo un centro de masa en X y un centro de masa en Y para dar como resultado el centro de masa del sistema en X, Y. Las coordenadas. De eso se trata. El centro de masa no es más que el cálculo de las coordenadas, donde va a estar el promedio de la suma de todas las masas con respecto a sus posiciones. La respuesta en vectores unitarios, porque el centro de masa es una unidad vectorial, está de acuerdo a las coordenadas 0.75 en Y y 1 en J. Metros, porque está ubicado en metros la posición. Esa es la unidad de posición del centro de masa. Preguntas. Bueno, como no hay preguntas, vamos con el segundo ejercicio. Igual, tiene un sistema que está conformado por 3 partículas, solo que ahora estas partículas representan el átomo de agua. Y acuérdense que el agua
La fórmula es H2O. Tiene dos partículas o dos átomos de hidrógeno y una partícula de oxígeno. Y está acá en la figura. Piden calcular el centro de masa de cada una de las partículas, las dos moléculas de hidrógeno y la molécula de oxígeno. La de oxígeno es fácil porque está en todo el centro del plano cartesiano y las de hidrógeno están colocadas a una distancia, ¿verdad? Que debo utilizar el ángulo para calcular ese valor de esa distancia. ¿Ok? Entonces, cada una de las distancias miden 9.57 por 10 a la menos 11 metros. Y la masa de cada átomo de hidrógeno es de 1.0 U. Y la de oxígeno, 16 U. Como es la más pesada, el centro de masa tenderá a estar más cerca de la masa del oxígeno. Vamos con X. Debo calcular tanto para X como para Y porque tenemos un sistema cartesiano de dos ejes, X, Y. Entonces, para la primera de hidrógeno, 1 multiplicado por D coseno de 52.5 grados más 1.0 por D coseno de 52.5 grados, porque es en X. ¿Cuál es el ángulo? 105 grados es todo esto, ¿correcto? Y esto menos esto sería 180 menos 105. Como este ángulo y este ángulo son iguales, el total de la resta de 180 menos 105 dividido entre 2 me va a dar 52.5 grados. Este ángulo vale 52.5 grados. Perdón, este de aquí, 52.5 grados. Voy a repetir. Necesito este ángulo. Tengo un ángulo que va de aquí a acá, que vale 105. Y este ángulo completo vale 180. ¿Correcto? 180 menos 105. Y ese 180 menos 105 lo voy a dividir entre 2, porque tengo que calcular este ángulo y este ángulo. ¿Correcto? Y ese ángulo sale de esa resta, que me da 52.5 grados. Entonces, para el eje X, este término de aquí, que es la posición, sería D coseno de 52.5. Este sería también 1 por D coseno de 52.5 más 16 porque el oxígeno está en el centro. ¿Cuáles son las coordenadas del oxígeno? 0, 0, porque no tiene ni en Y ni tiene en X. Está en el centro del plano cartesiano. Por eso es que vale 0. Entre la suma de las masas, 1 más 1 más 16. Eso le va a dar 0.068 D, porque no conozco el valor de D. ¿Correcto? Por eso es la ecuación se plantea en este punto. Pero me dicen que D vale 9.57 por 10 a la menos 11. Por lo tanto, el centro de masa en X será 0.068 por 9.57 por 10 a la menos 11, lo que me da 6.5 por 10 a la menos 12 metros. Así de sencillo. Primero resolví las ecuaciones y después sustituí el valor de D en la ecuación para el cálculo del centro de masa en X. Voy con el centro de masa en Y, porque debo calcular la otra coordenada. Planteo lo mismo. 1 por el seno
de 52.5 más 1 por el seno negativo de 52.5 porque está hacia abajo, ¿verdad? Porque X está positiva tanto para acá como para este, pero la X está positiva para el primero y negativa para el segundo. Por eso es que este valor aquí es negativo, porque está la Y hacia abajo. ¿Correcto? Más 16 por 0, porque sigue estando en 0, porque el centro de la molécula de oxígeno está en el centro del plano cartesiano. Sus coordenadas son 0, 0. Entonces, si todo es ejecuto la operación y me va a dar que el centro de masa en Y va a estar en 0, porque este término, que es igual a este término de este, con signo negativo, se elimina y queda 0. Y como el término que sigue también vale 0, porque multiplicarlo por 0 vale 0, en la parte de arriba me queda 0. Entre la suma de 18, que es la suma total de las masas, eso me va a dar 0. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? El centro de masa de la molécula de agua estará ubicada en la coordenada 6.5 por 10 a la menos 12 metros en X y 0 en el eje Y. Es un ejercicio similar al otro. Lo que hay que tener cuidado es las posiciones, ubicar bien las posiciones de las masas en el centro de masa. ¿Preguntas? No, profesor. ¿No hay preguntas? Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a ver el otro ejercicio. Este es más interesante todavía. Fíjese. Santiago y Ramón están de pie con una separación de 20 metros sobre la resbalosa superficie de un estanque helado. Ramón tiene una masa de 60 kilogramos y Santiago tiene una de 90. A medio camino entre ellos está un tarro de su bebida favorita. Póngale una cerveza. Los dos tiran de los extremos de una cuerda ligera que hay entre ellos. Por supuesto, al tirar, uno de los dos se va a mover. Cuando Santiago se ha movido 6 metros hacia el tarro, porque Ramón, que tiene más peso, tiene más masa, tiene la mayor capacidad de arrastrar a Santiago. Perdón, Santiago tiene más peso que Ramón. Santiago arrastra a Ramón hacia el tarro. ¿Cuánto y en qué dirección se ha movido Ramón? Por supuesto, si están en una superficie con hielo, que es rebaladiza, también se van a mover los dos. Entonces, con respecto al centro de masa, ambos se van a mover. Lo primero que tengo que hacer es calcular el centro de masa de los dos, ¿verdad? Si el tarro está acá, tomándolo como punto de origen, tanto para Santiago como para Ramón, la posición del centro de masa con respecto a este tarro será ¿cuál? Será 90 Santiago menos multiplicado por menos 10, porque a menos 10 del tarro está ubicado Santiago, más 60 por 10 metros, porque a 10 metros del tarro está ubicado Ramón, entre 90 más 60 kilogramos. Eso me va a dar menos 2 metros. El centro de masa de Ramón y Santiago está ubicado a menos 2 metros. Quiere decir que está más cerca de Santiago. Exactamente está aquí. ¿Cuánto y en qué dirección se ha movido Ramón? Entonces, vamos a ver el razonamiento. Al moverse Santiago 6 metros hacia el tarro, su nueva coordenada será menos 4, por supuesto. 6 menos 2 le va a dar, ¿verdad? Va a estar a menos 4 metros. Entonces, llamaremos a la nueva coordenada X de Ramón, sería X2. El centro de masa no se mueve, los centros de masa no se mueven, ¿correcto?
queda igual en la misma posición. El centro de masa no cambió porque ya lo calculé y me dio menos 2 metros. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva posición? Si Ramón se movió 6 metros, ¿correcto? Entonces sería 90, perdón, Santiago se movió los 6 metros. Serían entonces 90 menos 4, ¿correcto? Porque él se movió hacia acá. Rebajó de los 10, 6. Le quedó en menos 4. Se movió para acá y se colocó en menos 4. Eso es lo que quiere decir esto. 6 metros. Pero Santiago está en la parte negativa. Menos 6. ¿Verdad? Si se movió menos 6, quiere decir 10 menos 6 positivo. Se colocó más cerca del centro de masa. Se colocó a menos 4. Entonces sería 90 por menos 4 más 60 por X2, porque no sé cuándo se movió Ramón, dividido entre 90 más 60. Eso le va a dar menos 2 metros. ¿Correcto? Entonces, si tengo menos 2 metros acá, que es la posición del centro de masa, nuevo, su posición estará, la nueva sería igual a ¿quién? Despejando de aquí X sub 2 entre el centro de masa, que vale 2, entre 2 me va a dar 1, porque la posición del centro de masa que calculé acá me dio menos 2. Menos 2 entre menos 2 le va a dar 1. Menos entre menos es más. Esa es la nueva posición, ¿verdad? En que se movió Ramón. Vuelvo a repetir, porque no quedó muy claro. ¿Ok? Me imagino yo que no quedó claro. Ramón y Santiago están ubicados en un piso de hielo. Ramón pesa 60 y está ubicado a 10 metros del centro, ¿verdad? De la separación de los dos, que la separa un tarro de cerveza. Ramón está a 10 positivo y Santiago está a menos 10. Voy a calcular primero el centro de masa, porque el centro de masa no está en 0, porque Santiago tiene más peso y la teoría me dice que el centro de masa tiene que estar ubicado hacia la persona que tiene más masa. Por lo tanto, tiene que estar más cerca de Santiago. Calculo el centro de masa. 90 por menos 10. Ojo, las posiciones de los centros de masa, mejor dicho, de las masas, están involucrados con el signo donde se encuentren en el plano cartesiano. Si está en la parte negativa, esa posición es negativa. Si en la parte positiva, esa posición está en la parte positiva. ¿Correcto? Entonces, eso lo habíamos visto también cuando calculamos el centro de masa de la molécula de agua. Entonces, la posición del centro de masa en X, porque no hay posición en Y, sería entonces 90 por menos 10 más 60 por 10 entre 90 más 60. Eso me da menos 2. Quiere decir que el centro de masa está colocado aquí, a menos 2 desde el origen. Ahí está el centro de masa. Como el centro de masa no cambia, ¿verdad? Me preguntan, cuando Santiago se movió 6 metros hacia el tarro, ¿en qué dirección se movió Ramón? ¿Ok? Necesito conocer la posición de Ramón. Si Santiago se movió 6 metros, ¿verdad? Quiere decir que se movió hasta la posición menos 4, porque se movió hacia el centro donde está el tarro, 6 metros. 10 menos 6, 4, negativo, porque todavía está en la parte negativo. Si se hubiera movido 10, quedaba en el centro. Si se hubiera movido 11, hubiera quedado en la parte positiva, pero solamente se movió 6 metros, por lo tanto todavía queda en la parte negativa del eje negativo de posición, ¿verdad? Y no sé cuánto se movió Ramón, solo sé cuánto se movió Santiago. Entonces,
calculo el centro de masa, que es el mismo. Entonces, para esta nueva posición, ¿cuál sería? Sería entonces 90 por menos 4, que es Santiago, más 60 por X sub 2, que es la posición nueva que quiero calcular de Ramón, entre 90 más 60. Eso me dio menos 2 metros. O sea, X del centro de masa por 60 por X sub 2, resolviendo el sistema, me dio menos 2. Al sustituir y resolver. Entonces, despejando X sub 2, como el centro de masa que calculé anteriormente me daba menos 2, dividido entre menos 2, eso me va a dar 1 metro. Quiere decir que Ramón de 10 pasó a 1 metro. Esa es la posición nueva de Ramón, para que el centro de masa siguiera ubicado a menos 2 metros. Así se resuelve este ejercicio. Preguntas. ¿Estamos claros? Perfecto. Nos queda un solo ejercicio. Y este ejercicio tiene que ver con el lanzamiento de un cohete. Se lanzó el cohete y el cohete, cuando estalló, se dividió en 3 masas iguales. ¿Correcto? O sea que la masa total del cohete se dividió entre 3. Aquí hay un concepto que es el concepto de momento. Nosotros no vamos a evaluar momento desde este punto de vista. Solamente vamos a evaluar centro de masa, posiciones del centro de masa. Este ejercicio está aquí porque antes daba la parte de momento. Lo dejo ahí para que ustedes lo vean y no le dicen de acuerdo a la ecuación de momento. Tiene que utilizar la ecuación de momentum para poder calcular la velocidad o la posición de cada una de las partículas que explotaron. ¿Cuánto se mueve cada una de las partículas? Porque es lo que mandan a calcular. ¿Cuál es la velocidad del tercer fragmento inmediatamente después de la explosión? Esa velocidad está asociada tanto a Y como a X. Hay que mover las ecuaciones de momentum para esta parte y nosotros no vemos momento. Con esta lámina terminamos la clase de hoy. Como ven, es bastante sencillo calcular el centro de masa. Vuelvo a recordar. Les vuelvo a recordar ya. La tarea evaluada tiene fecha del 31 de octubre a las 11:55. Les agradezco, por favor, cumplan con la exigencia. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del foro o a través del WhatsApp del celular 0414-511-2518. Por el día de hoy hemos terminado. Ya se nos va a cortar la presentación por el sistema, así que no tengo más nada que decirle que recordarle sobre la tarea. Tienen tiempo para entrar y resolver esos ejercicios. La tarea 2 y la actividad práctica 2 la voy a colocar esta semana y esa tiene fecha para el 6 de noviembre. En esa 2 voy a evaluar fuerza y centro de masa solamente. Eso vale 20% y la primera tarea vale 10%. Así que agradezco que se apuren con la tarea evaluada número 1. Nos vemos el jueves para alguna pregunta relacionada todavía con la primera tarea. Más nada. O lo que tengan con la parte de la teoría de centro de masa y fuerza. Gracias por su atención. Me despido de ustedes por lo momento. Hasta el jueves a la misma hora.